vamos a dejar que vayan entrando algunos hermanos. Hoy quizás no seremos muchos, ¿no? Pero no importa. Ya lo dice la palabra, que donde 2 o 3 estamos, ahí está el Señor, y el Señor está con nosotros. Y aquí hemos venido pues a adorarlo y bendecirlo, ¿no? Y a glorificar su nombre como Él se merece. No puede ser de otra manera. Muchos allí en el trabajo dicen, caray, me dice Lázaro, vas los domingos a la iglesia por la tarde. Dice, pues, caray, qué extraño, ¿no? Digo, pues sí, mira, vamos a la iglesia, mi mujer y yo, y vamos un grupo de hermanos y estamos felices allí, estamos contentos de estar. Y ahí vamos, y dice, ¿qué hacéis allí? Digo, pues nada, allí un poquito, pues cantar, orar, leer la palabra y bueno, y pasarlo un poco de bien. Pero claro, eso de pasarlo bien, a ellos les cuesta un poco entender cómo podemos disfrutar aquí nosotros, alabando al Señor, bendiciéndole, ser agradecidos por lo que ha hecho por nuestras vidas. No pueden entenderlo, es normal estar en el mundo, ¿no? También tú y yo estábamos antes en el mundo y hacemos lo mismo, ¿no? Qué gente más extraña. Pero hemos venido a eso, a alabarlo, a bendecirlo, y estamos ya pues preparando nuestros corazones, con alegría, con gozo. Es verdad que a veces venimos a la iglesia cargados de problemas, con nuestras inquietudes, con nuestras ansiedades, con el día a día, y bueno, es un buen momento en esta hora y media un poco de descargar un poco ese corazón, un poco aflojarlo, centrarse en lo que es el culto. Y bueno, es bueno un poco desconectar de la realidad de cada día, ¿no? Que cuando salgamos otra vez la vamos a tener, ¿no? Pero es bueno estar un poco desconectados y gozarnos en su palabra y disfrutar de ella y cantar y alabar con alegría, porque eso es sano, eso es bueno espiritualmente. Bueno, vamos a empezar ya el culto en esta tarde y vamos a pedir al culto de alabanza que canten el primer himno. Y vamos a cantar con alegría y gozo, porque somos pocos, pero no importa. El gozo y la alegría tienen que estar presentes. Salvación me has regalado.
presencia y queremos alabarte y bendecirte y glorificar tu nombre. No puede ser de otra manera. Señor, tú eres nuestro Dios, como hemos dicho, el Dios vivo y verdadero. Hoy no hay Dios fuera de ti. En verdad los otros dioses son dioses falsos. No ven, no oyen, son el palo y la piedra. Pero tú eres el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que es, el que era y el que ha de venir. Y gloria a ti, Dios Espíritu Santo, porque tú eres nuestro Dios y moras dentro de nosotros. ¿Cómo no? Señor, vamos a ser agradecidos porque podemos en esta tarde bendecirte y glorificar tu nombre y ponerlo bien en alto, Señor. Gracias por todo ello. Dirige nuestro culto, Señor, al pastor, a tu palabra y todo lo que se haga aquí, las canciones y todo lo que aquí podamos hacer. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 6, capítulo 6. Vamos a ver el entero. Tiene 13 capítulos, tiene 13 versículos. Isaías 6, del 1 al 13. Isaías 6, del 1 al 13. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo:
oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encima, que el ser cortados aún quedan tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. Vamos a orar por el pastor, para que bendiga su palabra. Señor, queremos pedirte por esta tarde, queremos pedirte por el pastor y por tu palabra, para que sea dada, nos pueda edificar y enseñar para alimentarnos de ella. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues en esta tarde me gustaría hablaros de Isaías, que era el profeta que vivió en la época del rey Ezequías, y como dice el encabezamiento del capítulo, fue el año que murió el rey Uzías, cuando Isaías vio al Señor. Y Isaías fue profeta de Dios, profeta de Jehová, en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Es uno de los profetas que tuvo un ministerio más largo, de unos 60 años, que él estuvo en activo. Realmente, como podéis ver, eso es mucho más que la vida laboral normal, la vida profesional normal de una persona. Él fue llamado profeta muy joven y se mantuvo fiel al Señor, y el Señor lo tuvo como portavoz suyo durante años y años, para que transmitiera la palabra de Dios a su pueblo y a los reyes de su pueblo. Y concretamente Ezequías fue alguien con el que Isaías tuvo una estrecha relación y le ayudó mucho en todas las reformas que él hizo después de uno de los momentos más terribles, porque su padre, Acaz, se había apartado gravemente de los caminos del Señor y había traído el pecado y la corrupción, la idolatría y la maldad, la había traído al pueblo de Dios y había hecho mella en el pueblo de Dios. Así que Isaías, junto al rey Ezequías, uno de los más grandes reyes de Israel en cuanto a su fidelidad al Señor, hicieron una obra de reforma antes de que los reformadores nacieran. Hicieron una gran obra de reforma en el pueblo de Dios. Isaías, ¿qué significa el nombre de Isaías? Jehová es salvación. Un nombre muy bonito. Si queréis ponérselo a un hijo, Isaías, Jehová es salvación. Esto nos recuerda el nombre de Jesús, que tiene exactamente el mismo significado. Jehová es salvación. Jehová es quien salva. Es una forma más contracta, pero el significado es el mismo. Isaías era seguramente de la dinastía de los reyes de Israel. Formaba parte de los descendientes, no en línea directa, pero sí que formaba parte de esa gran familia que era la dinastía davídica, que había tenido muchísimos hijos y que se habían multiplicado hijos, nietos, bisnietos. Se cree que era primo del rey Uzías, aunque no es seguro, ni la Biblia lo especifica así, pero lo que sí que es seguro es que él era una persona cercana a la corte real de la dinastía davídica. Se casó con una mujer que también recibía palabra de Dios y que era profeta, y tuvo 2 hijos cuyos nombres eran simbólicos y eran un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios. El nombre del primero era Un remanente volverá. Aunque Dios juzgue a su pueblo, siempre va a dejar un remanente. Y el otro significaba El botín se apresura. ¿Qué destacaríamos de este largo ministerio fiel de Isaías como profeta de Dios? ¿Qué destacaríais? Seguramente es uno de vuestros libros favoritos y seguramente tenéis cosas que os han hecho mucho bien.
al leer el profeta Isaías? ¿Qué destacaríais? Vamos a hacerlo hoy más participativo. ¿Qué podríais destacar si quisierais recomendarle a alguien que lea el libro de Isaías? O sea, tú le dirías, lee Isaías y empieza por el capítulo 53. Es una buena manera de familiarizarse porque es... Pero por donde va Juan es realmente uno de los más ricos filones de Isaías, ¿no? ¿Qué tiene este libro tan especial? La profecía mesiánica habla del Señor Jesucristo. Isaías, que nació en el siglo VIII, alrededor del año 750 antes de Jesucristo, es el profeta que ha dado más profecías mesiánicas, más detalladas. Isaías 53, que mencionaba Juan, realmente es la explicación profética más profunda del significado de la muerte expiatoria, de la muerte vicaria de Jesucristo en la cruz. Él muere en nuestro lugar, esto es lo que significa vicaria, Él muere en nuestro lugar y Él muere a nuestro favor. ¿Qué más destacaríais de Isaías? Reconforta y siempre da una fuerza de esperanza. Es así, es un libro lleno de esperanza, precisamente porque es tan mesiánico, tan centrado en la persona y en la obra de Jesucristo. Es un libro lleno de promesas, de restauración y de esperanza. Así que es un libro que nos hace mucho bien, que nos puede hacer mucho bien. No es fácil, Isaías no es un libro fácil, pero es un libro riquísimo, donde puedes encontrar mucho alimento espiritual. ¿Qué más destacaríais de la persona de Isaías, de su obra, de elementos de su libro que os han hecho bien? ¿Cómo era como escritor? ¿Qué os parece? ¿Era alguien sencillo que escribía con dificultad? ¿O era realmente un hombre dotado por Dios con un don para escribir, para tener una visión espiritual de las cosas realmente muy profunda, de mucha bendición? Isaías es sin duda el príncipe de los escritos del Antiguo Testamento. En cuanto a su calidad literaria, es una poesía riquísima, preciosa, que no solo es bonita, sino que edifica, ¿no? Y esa es la gran aportación espiritual. Y además era un gran estadista, era un hombre que estaba en la corte, en una posición influyente, era una persona que cuando el rey se apartó de los caminos del Señor, el rey Acaz, vivió una época muy difícil en la que se jugaba literalmente la vida, porque él tenía que reprender a ese rey infiel de parte del Señor, tenía que reconvenirle, y ese hombre no quería oír hablar de Dios, ni quería que le reprendieran en nombre de Dios, pero Isaías fue un siervo fiel, que en las buenas y en las verdes y en las maduras estaba fiel al Señor para hacer su voluntad. Y así lo demostró en los peores momentos, en los momentos más negros de tinieblas sobre el pueblo de Dios. Isaías era una voz que traía esperanza y consuelo y que reprendía la maldad y la injusticia de aquellos que, aprovechándose, no sé si esto suena, aprovechándose de su alta posición, se aprovechaban mucho y explotaban a los pobres y abusaban de ellos. Y el libro de Isaías es uno de los lugares del Antiguo Testamento donde la voz profética clama contra el abuso y la injusticia de los que se aprovechan para explotar a los indefensos y a aquellos que no pueden reclamar
sus derechos porque están en una posición de desventaja. Y realmente esto habla también de él, de su sentido de la verdad, de la justicia de Dios, de lo que es la voluntad de Dios para su pueblo. ¿Y qué más podríamos decir de Isaías? Ya lo hemos dicho, fue el príncipe de los profetas. Espiritualmente, ¿qué os parece? ¿Qué impresión os causa un hombre como él que... ¿Sí? Alentador. Porque ahí hay muchos versos que nos ayudan para el día de hoy, para los tiempos que estamos viviendo, que nos ayuda a que estemos, que no nos preocupemos, que no temamos y nos ayuda a estar firmes con los tiempos que estamos viviendo hoy. Es verdad, es un profeta que casi dista de nosotros 3000 años, pero que su lectura es muy actual, porque sigue habiendo mucha opresión e injusticia y porque las palabras de consuelo nos siguen haciendo mucho bien. Todo lo que él... ¿Sí? Isaías 43. Hay grandes y preciosas promesas. También Eugenia a veces ha compartido una que la tiene muy subrayada y marcada. Sí, como dice la hermana Eugenia, hay una frase que se repite: no tengas miedo, no temas, yo estoy contigo, yo te voy a dar fuerzas, te voy a dar ánimo, no temas, yo soy tu protector, yo doy fuerzas al que ya no tiene ningunas, ¿verdad? Cuando hubo el gravísimo accidente en el aeropuerto de Los Rodeos, uno de los pocos que se salvó en aquel terrible accidente, el más mortífero de la historia de la aviación, en el que murieron más de 600 personas, porque chocaron dos aviones llenos, uno que salía y otro que maniobraba. Y uno de los supervivientes era un hermano cristiano, evangélico. Y él, la mañana del accidente, había leído en el profeta Isaías, antes de empezar su trabajo, había leído aquella promesa de que, aunque a ver si lo sé encontrar, porque habla de que si pasas por las aguas, éstas no te anegarán, y aunque andes en las llamas de fuego, la llama no prenderá en ti. Y él se quedó, es en Isaías 42, creo, pero... 43, vale. 43, versículo 1. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y aquel hermano leyó esto y dijo: Señor, ¿qué me quieres decir? Porque no entendía cómo eso podía aplicarse a su vida. Y entonces él contaba la experiencia de cuando se produjo la colisión. Él estaba en medio del avión y todo el problema fue que hubo una explosión y se incendió todo al momento, porque eran dos aviones cargados de queroseno a punto de despegar. ¿Vale? Uno despegaba y el otro estaba maniobrando para despegar. Entonces fue terrible. Y él cuenta cómo una y otra vez a su mente le venía esta promesa del Señor: cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y sin explicación humana alguna, él salió en medio de las llamas y se tiró por la puerta del ala del avión. Salió por esa puerta y desde el ala del avión, no dio tiempo de poner escaleras, se tiró y se fracturó una pierna al caer, porque cayó de muy alto. Pero realmente todo lo que no entendía por la mañana, cuando hacía su lectura devocional, literalmente en su vida, esta promesa
de Isaías para él, la promesa de Dios que encontramos en Isaías. Bueno, yo creo que esto es, entre todo lo que habéis aportado, es muy interesante de ver cómo la palabra de Dios nos hace bien, cómo sus promesas, aunque sea casi 3000 años después, se pueden volver a cumplir de una forma literal en nuestra vida. ¿Cuántas veces no deberemos acudir al Señor para que Él nos dé fuerzas cuando ya no tenemos ningunas, ¿verdad? Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Él es nuestro Dios, el que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es realmente precioso, es una palabra que nos hace mucho bien, nos trae ánimo, consuelo para nuestra vida. Yo quisiera hablaros de Isaías 6, que es el pasaje que ha leído José. Es un pasaje muy conocido y sobre todo nos vamos a fijar en la experiencia espiritual tan fuerte, tan intensa que tiene Isaías y que marca el inicio de 60 años de ministerio profético al servicio del Señor. En un sentido, la experiencia de Isaías debe ser también nuestra propia experiencia. Es una experiencia espiritual de todos los hijos de Dios. ¿Cuál es la esencia de esta experiencia? Pues la esencia de la experiencia de Isaías es que tiene un encuentro con el Señor. ¿Y quién de los que han nacido de nuevo no ha tenido su propio encuentro con Jesús? Esa es la clave de todo en nuestra vida. Hemos tenido un encuentro con Jesús. Le conocemos porque Él ha venido a buscarnos y porque como con Pablo, como hizo con el apóstol Pablo, si es necesario, Jesús se planta en nuestro camino de Damasco y te dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dónde vas? ¿Cómo quieres vivir sin mí? O peor, ¿cómo quieres vivir en contra de mí? Esta es la experiencia espiritual de todos los que han nacido de nuevo. Dios, en la persona de Jesucristo, ha venido a nuestro encuentro para salvarnos. Isaías, siendo muy joven, tiene esta visión del Señor sentado en el trono, un trono alto y sublime, cuyas faldas llenan el templo de Dios. Y entonces ve los serafines, y el mensaje de los serafines marca por completo la vida de Isaías. Isaías escucha: Santo, Santo, Santo es el Señor. Los hebreos, cuando querían decir una cosa en grado superlativo, la decían 3 veces, porque no tenían el grado superlativo en una lengua que era mucho más sencilla que la nuestra. Entonces decían: Dios no es santo, es santo, santo, santo. Lo máximo, el más santo y sublime. Y esto va a marcar la vida de Isaías, porque él muchas veces se refiere a Dios como al santo de Israel. Dios es el santo Dios de Israel. Y porque Él es santo, nos llama a nosotros también a una vida de santidad. Así que Él tiene esta visión. Los querubines le comunican, los querubines, con toda nitidez, que Dios es un Dios santo y que su gloria llena la tierra. De verdad, hermanos, qué bueno este tiempo que hemos podido. Yo me he acordado de vosotros. Estaba allí y decía: qué bueno hubiera sido que en vez de estar aquí los 13 mosqueteros, éramos 13, no somos supersticiosos, que hubiera estado toda la iglesia. Qué lugar tan bonito. Y qué momento tan precioso, ¿no? Porque ahora el campo ahora está exultante, ¿no? Llega la primavera, ha llovido, está todo muy verde. Estábamos allí en un rincón, aunque no estábamos lejos, pero estábamos en un rincón que no había nadie más, aquello era un remanso de paz. Estábamos alojados en un antiguo molino, ¿vale? Había un pequeño riachuelo y entonces nos decía el propietario de la casa que en los años 60
todavía se explotaba la pequeña fuerza hidráulica que tuviera aquel riachuelo, que canalizaban y hacía mover las piedras de un molino hasta el año 60, y era impresionante porque ¿sabéis? El mecanismo era de madera. Los engranajes, la mayoría de engranajes y ruedas eran de madera todavía. Era realmente muy bonito de ver. Y yo me he acordado porque realmente cuando estás en un momento así, que es como un oasis en medio de nuestras vidas agitadas en una gran ciudad, nos damos cuenta que los cielos cuentan la gloria de Dios y que toda la tierra está llena de la gloria del Señor. ¿Verdad? Este mensaje no es necesario que seamos ángeles ni serafines para decir con todo el corazón que la tierra está llena de la gloria de Dios. Y esto marcó el ministerio de Isaías, la visión de Dios. ¿Sabéis? Cuando estamos adorando, a veces unos son más expresivos, otros no lo somos tanto, pero yo os aseguro una cosa, que si tuviéramos la experiencia de Isaías, aunque no supieras cómo has de hacerlo, adorarías. Adorarías de verdad, porque la adoración no es algo que puedas ni debas fingir. La adoración es la reacción natural cuando estás en la presencia de Dios. ¿Habéis probado nunca lo que es la difícil experiencia de que en una velada alguien explica un chiste y es malísimo, ¿no? Y entonces hay algunos que hacemos así un intento como de reír, pero la risa no sale porque el chiste era malo. Y entonces esto, perdone, salvando todas las distancias, si esto lo trasladas al plano espiritual, la adoración de aquellos que no están en la presencia de Dios es como los que quieren reír un chiste que no les hace gracia. No es espontáneo. Pero si estás de verdad en la presencia de Dios, si le buscas de todo corazón, si tú eres consciente que Cristo está en medio nuestro, entonces la adoración, la alabanza, la gratitud saldrá como algo que brota de lo profundo de tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Porque Dios es un Dios de amor que nos perdona a pesar de que somos pecadores. Y esta es la experiencia de Isaías. Esta es su experiencia. Él lo primero que ve cuando contempla la gloria, la majestad y la santidad de Dios, lo primero que siente es, versículo 5, ¡ay de mí! Esto le salió del alma, ¿eh? No pensáis que era una frase retórica. ¡Ay de mí! Que estoy muerto, ¿no? Que estoy a punto de morir. Es como si dijera, si con lo que estoy viendo seguro que estoy ya más allá que aquí. Debo estar muriéndome para poder ver todo lo que estoy viendo. Y entonces dice que estoy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, que esto sea la esencia de todo. Que nuestra vida sea una vida diferente, no porque forzamos querer ser diferentes, sino porque hemos contemplado la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando esto es así, nuestras vidas son diferentes porque estamos reflejando la gloria de Dios, el amor de Dios en Cristo, lo estamos reflejando, como Moisés tenía que cubrirse el rostro, porque había estado en la presencia de Dios. Y esta es la experiencia de Isaías. ¡Ay de mí! ¿No? Porque esta es la primera de todas las experiencias espirituales que queremos compartir hoy. Convicción de pecado. Hoy os voy a hablar de una predicación que todo empieza con C. La primera experiencia espiritual, convicción de pecado. Si alguien no se siente pecador y no se da cuenta que es pecador, es que está lejos del Dios Santo. Porque yo te aseguro que si estás cerca del Dios 3 veces santo, te vas a sentir pecador, porque lo somos.
No puedes sentirte de otra manera, porque lo somos, porque también nosotros somos hombres y mujeres de labios inmundos, porque también nosotros estamos afectados y manchados por el pecado, como lo estaba Isaías. Así que lo primero de todo empieza en esta experiencia espiritual en la que Dios, en su gloria, en su gracia, te ilumina con su luz de santidad y te muestra tu pecado. Jesucristo vino a traer la luz, Él es la luz del mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas y no querían venir a la luz para que sus obras no fueran denunciadas por esa luz pura que traía Jesucristo y que mostraba el bien y el mal. Así que esta es nuestra primera experiencia espiritual y no te debes sentir mal por el hecho de que llevas muchos años con el Señor y muchos años en la Iglesia y todavía eres pecador. A ver, hermanos, el problema es que somos pecadores, pero a veces nos hemos vuelto ya muy fariseos y no lo queremos reconocer. Y sabemos dar una imagen correcta, pero por dentro seguimos siendo tan pecadores como somos, porque somos así. Necesitamos al Señor. Lo que quiero comunicaros es que necesitamos al Señor, que aunque llevemos 20, 30, 40, 50 años en el Señor, seguimos siendo pecadores y seguimos necesitando al Señor, y que no debemos negar la realidad de nuestro pecado, porque precisamente el Señor obra poderosamente cuando reconocemos con sinceridad lo que somos. Convicción de pecado, la primera experiencia espiritual de Isaías, y espero que también la nuestra. Y esta obra de Dios, que es la obra del Espíritu Santo, que trae a nuestra vida convicción de pecado. Pero alguno dirá, pero pastor, esto lo debes decir por los demás. Yo soy una buena persona. Claro, eres una buena persona, yo sé que sois buenas personas, pero no hemos dejado nunca de ser pecadores. Y no podemos maquillar esto como si no lo fuéramos. Es mejor, el Señor quiere ver sinceridad, honestidad. Señor, ayúdame porque soy pecador, porque soy un hombre inmundo de labios. Y esta obra de Dios que nos ilumina y que por su Espíritu nos convence de pecado, nos lleva a responder. ¿Cómo vas a responder a esta obra de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta espiritual a esta obra de Dios? Si leemos el profeta Isaías, veremos que él reconoce su pecado y el versículo 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar de Dios con unas tenazas, y tocando con el carbón, con la brasa encendida sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y es limpio tu pecado. Has sido limpiado de pecado. Vale, entonces, aquí, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? ¿Qué dice el texto? La verdad es que no lo dice. La verdad es que no lo dice, pero se sobreentiende. ¿Qué debemos leer nosotros? ¿Qué debemos nosotros entender que sucede cuando Isaías es convencido por el espíritu de pecado? Y en las palabras de Isaías, ¿qué se puede ver que hay detrás de esas palabras de Isaías? ¿Cómo debemos predicar el Evangelio? Debemos predicar el arrepentimiento para perdón de pecados. Debemos predicar que aquellos que escuchan el Evangelio confiesen sus pecados con Dios, ¿verdad? No con otro hombre. La Iglesia Católica mantiene la confesión auricular, ¿no? Tienes que ir a hablar con un sacerdote ordenado y explicarles. Dice la Iglesia Católica Romana, explicar tus pecados. Pero Dios quiere que se los expliques a Él, que los reconozcas delante de Él, que te arrepientas de todo corazón. El arrepentimiento es ni más ni menos que sentir dolor en lo profundo de tu ser a causa del pecado que ha marcado tu vida.
a causa, como decía Isaías, de la inmundicia de nuestros labios, que es un símbolo de todo el pecado que afecta nuestra vida, nuestro ser, nuestras relaciones. ¿Verdad? Él era un hombre de Estado. ¿Cuántas mentiras nos han intentado colar los políticos para que estemos o vayamos en esta dirección o demos un giro hacia la otra? ¿Verdad? Y en su época no era diferente. Él era un hombre de Estado, un hombre de la corte. Él sabía lo que estaba pasando, cuánta falsedad, cuánta opresión, cuánta injusticia veía a su alrededor, sobre todo en la época del rey Acaz. Entonces tiene que haber, por parte del ser humano, tiene que haber una respuesta a la luz de Dios, a la gracia de Dios, de confesión de pecados. Esta sería la segunda experiencia, arrepentimiento y confesión de pecados. ¿Cuál es la promesa de la palabra de Dios? Una promesa que no deberíamos olvidar nunca respecto a este tema. ¿Verdad? Hay una promesa muy grande, preciosa, que no deberíamos olvidar, que tiene que ver con la confesión. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, si confesamos nuestros pecados, Dios se sobreentiende sinceramente arrepentidos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos, limpiarnos de toda maldad. Hay una preciosa enseñanza a lo largo de toda la Biblia en cuanto a la importancia que tiene el arrepentimiento. Es lo que predicaba Jesús, con esto debería ser suficiente para nosotros. Como predicaba Jesús, Él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sobre la confesión de pecados, nos dice David, nos cuenta su experiencia David, cuando él peca contra Dios con el adulterio y el homicidio del esposo de Betsabé, de Urías. Él entonces clama al Señor y dice, Señor, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y entonces David escribe el maravilloso Salmo 51 o el precioso Salmo 32, en el que dice, mientras callé y no confesé mi pecado, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero entonces dije, Señor, confesaré mi pecado. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Verdad? Esta es una enseñanza de capital importancia, es una experiencia espiritual. Tenemos que recordar esta preciosa promesa. Si pecamos, hemos de volvernos a levantar, y lo que nos hace levantar delante de Dios es la gracia de Dios que nos mueve al arrepentimiento y a la confesión de nuestros pecados, aferrándonos a estas promesas de la gracia de Dios. Y esto nos lleva a la tercera experiencia espiritual, maravillosa. Voló hacia mí uno de los serafines y tocando con el carbón encendido sobre mi boca, me dijo, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Verdad? Qué maravillosa experiencia, la de la persona que se siente limpia delante de Dios, por su gracia, por la obra de Jesucristo en la cruz, por Isaías 53, porque Él murió en nuestro lugar y cargó nuestros pecados. Por eso hay un poder purificador en la sangre de Jesús y en el altar de Dios que puede ser enviado a nuestra vida para ser limpios, completamente purificados de nuestros pecados. Esta es la promesa. Si confesamos, Él nos perdona y nos limpia de toda nuestra maldad. Y a mí me gustaría leer en el profeta Miqueas. Vamos a leer en el capítulo 7 del profeta Miqueas cuán maravilloso es el perdón de nuestros pecados y la purificación que Dios trae a nuestra vida. Miqueas 7, versículo 18. Miqueas 7, 18. ¿Alguien lo puede leer, por favor, con voz alta, desde el 18 hasta el final?
La voz más alta hoy es la de Raúl, así que le vamos a pedir a él que lo lea con voz muy alta. Perdón, Nancy, si quieres lee tú. Que me ha hecho gracia, lo veo allí, digo, hoy nos va a resonar la lectura que haga Saúl desde arriba. Raúl. ¿Ho trobes, Raúl? En la página 852 de mi Biblia. Los profetas menores, ¿cómo se resisten, hermanos? Los mayores son más fáciles, pero los menores se resisten. Sí, ho has trobat ja? Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de los remanentes de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y hará la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado de tu pueblo, porque en su misericordia Dios se deleita en su misericordia y volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras maldades y las echará en lo profundo del mar con todos nuestros pecados. ¿Verdad? Es una imagen llena de una fuerza tremenda. Ese es el perdón de Dios. Había una película no hace mucho que es... El título tenía mucho de realista, Solo Dios perdona. ¿Verdad? El título de la película era esta. Porque en un sentido los seres humanos lo intentamos, pero solo Dios perdona. Y es así, hermanos, hemos de aprender a perdonar fijándonos en el amor de Dios en Cristo Jesús. Y esto nos lleva a esta experiencia espiritual maravillosa de purificación de nuestros pecados. Es la única que no empieza por C. Yo me he estado ahí esforzando, digo, a ver si encuentro una palabra que empiece con C, y la única que he encontrado es en inglés, que clean, clean sí que significa limpiar, purificar, pero en castellano no la he hallado. Y entonces vamos a ir rápidamente a la experiencia final de Isaías. Cuando él ha sido purificado de su pecado, oyó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces respondió Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y entonces el Señor le dijo: anda y dile a este pueblo. ¿Verdad? Tenemos aquí una experiencia espiritual preciosa del llamamiento de Dios. Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado en primer lugar a ser salvos. No hay salvación fuera de Dios. Solo por la gracia de Dios podemos ser salvos de nuestros pecados. Pero una vez somos salvos, Dios te llama a dos cosas más. Y Dios llama a todos nosotros, a todos sus hijos e hijas, a dos cosas más. La palabra llamamiento en el Nuevo Testamento está asociada a dos actitudes importantísimas que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. ¿Cuáles son? Somos llamados a la santidad, hermanos. Hemos sido salvos y debemos ser santos como Dios es santo. Hemos sido llamados a la santidad de vida y hemos sido llamados al servicio de Dios. Cada cual según sus dones, según sus fuerzas, según sus posibilidades. Pero todos hemos sido llamados a ser santos para la gloria de Dios y a servir al Señor para la edificación de su iglesia. Y esto es lo que vemos en Isaías, ¿verdad? Fijaros con qué claridad hay aquí una actitud de consagración al Señor. Señor, heme aquí. Tú necesitas a alguien. Pues heme aquí, envíame a mí. ¿Verdad? Esto habla de un corazón dispuesto. Señor, aquí estoy. Te quiero servir y te quiero servir en santidad, porque ya mis labios han sido purificados por el fuego del altar de Dios. Y esto es lo que Dios quiere ver. Hermano, no voy a alargarlo más porque creo que es un mensaje de parte del Señor muy claro y muy importante. Él nos llama a vidas santas, consagradas a Él,
y a vidas llenas de amor que se expresa en el servicio a los demás, para la gloria de Dios, de este Dios cuya gloria llena toda la tierra. ¿Cómo no va a llenar nuestra vida? ¿Verdad? Como llenó la de Isaías, 60 años proclamando la palabra de Dios. También a nosotros el Señor nos quiere enviar. Heme aquí, envíame a mí. También a nosotros el Señor nos quiere enviar a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Haced discípulos a todas las naciones y enseñadles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Verdad? Nuestra iglesia va a tener pronto el privilegio de ver cómo un pequeño grupo de hermanos, siguiendo las ordenanzas del Señor y habiendo creído en Él, van a dar testimonio de su fe el día, apuntadlo en vuestras agendas, el día 15 de junio. Seguramente será por la tarde, en nuestro horario habitual a las 6 de la tarde, el día 15 de junio. Tendremos la alegría de ver que en obediencia al Señor, estas personas dirán: Señor, creo en ti, aquí estoy, te quiero servir, quiero vivir en santidad para tu gloria y servirte de todo corazón. Y esta es la misión que el Señor nos encomienda como iglesia, que prediquemos el Evangelio a toda criatura, a toda persona que lo necesita, y todos los que no conocen al Señor lo necesitan. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Oremos que el Señor levante dones de evangelismo en la iglesia, evangelistas, que ya los hay, que el Señor los levante, que el Señor nos utilice, que prediquemos el Evangelio y podamos, por el poder de Dios y por su gracia, alegrarnos al ver mucho fruto. Amén.